Bien. Solo para chequear si está grabando. Sí. Bien. Entonces, tengo que transmitirlo a la pizarra. Acá. Bien. Entonces, objetivo de hoy. 2 puntos. Números enteros. Y voy a poner entre paréntesis. Unidad 2. ¿Sí? Bueno. ¿Alguien se anima? O quizás recuerda de ya haberlo leído de quiénes eran los enteros. De decir quiénes eran. Estamos hablando de un conjunto, ¿no? Ahí, con llaves los indicábamos. Los números enteros son los que no tienen coma. Ok, es una forma de pensarlo, sí. Podríamos decir todo número que no se escribe como fracción. Sí, que no lo podemos escribir como una fracción si se quiere, y al mismo tiempo que tampoco es un número que no se puede escribir como fracción. O sea, siempre y cuando no tenga coma, aparte decimal, podríamos decir que es un número entero. Pero no hay una forma un poco más fácil de decirlo. Con la N. Con la n, bueno, la n era el conjunto de los números naturales, ¿no? Ujú. Pero acá este se llama enteros. Enteros, enteros, sí. ¿Serán los mismos los naturales que los enteros? No, no son los mismos. Pero ¿por qué? No me acuerdo. Hay algo que le falta añadir, y es lo siguiente, ¿sí? Tenemos, por un lado, vamos a incluir de entrada el 0 en este, ¿sí? Vamos a incluir el 1, el 2, el 3, el 4, ta 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 ta. O sea, tenemos los naturales, pero también tenemos los inversos aditivos de los números naturales. ¿Qué significa el inverso aditivo? Ahora lo vemos. Pero los voy a escribir acá. -1, -2, -3. Y así, ¿no? Podría continuar eternamente para el lado izquierdo también. Estos de acá son los inversos aditivos de los números Positivo. naturales. Ah, Naturales. positivo. Sí, los naturales son todos positivos. Tal cual. Ahora, es buena la intervención ahí. eh, y pregunta, solo para que quede bien la grabación y para que los demás a futuro la puedan escuchar bien. Eh, Hay uno de nosotros que tiene un poco de interferencia en el micrófono. No, no sé quién es. ¿Podemos probar a mutear todos? Un segundito. Ahí va. Sí, Néstor, creo que sin querer era tu micrófono. Pero por favor, cuando tengas que hablar, que quieras hablar, sentite totalmente libre de desmutearte, por favor. Y veo que ya lo dominaste bien al mutear y desmutear, así que me alegra verlo. Genial, me hace. Sí, bien, perfecto. Por favor, si tenés que hablar y querés hablar, desmuteate, por favor. Bien. Eh, bueno, entonces son los inversos aditivos de los números naturales. Ok. Entonces, ¿qué significa que un número sea un inverso aditivo de otro? Un número, vamos a llamarlo A, ¿sí? Un número cualquiera, número natural, vamos a... no, vamos a hablar de un número en general. Tiene un inverso aditivo, aditivo, ¿sí? Esto es una propiedad de la suma, ¿sí? Un inverso aditivo B, lo vamos a llamar, que cumple la condición de 2 puntos. Si a ese número A
le sumamos b, ¿qué obtenemos? Bueno, si es el inverso aditivo, esto nos está diciendo que obtenemos el elemento neutro de la suma. El elemento neutro de la suma era aquel que si yo lo sumaba a cualquier número, no le hacía nada al número original. O sea, 1 más 0, 1. Bueno, el 0 es ese elemento neutro de la suma. Entonces acá, bueno, tenemos un número a cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en uno, en algún número, el 5. ¿Qué tendría que añadirle al 5 para obtener el 0? Otra forma de pensarlo es, si yo tengo, con un número más grande ahora, si yo tengo el boleto, creo que ahora de la sube para el colectivo está como 300 pesos, o 400 por ahí, depende cuánto haga la distancia. Si yo tengo 400 clavado en la sube, me subo al colectivo, y imagínense que quiero hacer el viaje, que justo me sale 400, ¿qué se me está restando para llegar al neutro? 100. Menos 400. ¿Se me está restando menos 400 o se me están restando los 400 que cuesta el boleto? Y los 400 que cuesta el boleto. Ok, porque restar menos 400 es otra cosa. Ajá, ya está, correcto. Estamos restando los 400 que me cuesta el boleto y ahí sí, me quedo con 0 pesos en la sube. Entonces, podríamos decir nosotros que el número B, ¿sí? Si A es igual a 400, coma, B, ¿quién tiene que ser? Bueno, menos 400. ¿Por qué? Bueno, le estamos añadiendo una reducción, si quieren. Añadir es sinónimo de sumar, ¿sí? Acá, este más, yo lo estoy transformando en la palabra añadir. Pero si le estamos añadiendo una reducción, lo único que estamos haciendo es reducir, ¿no? Esa cantidad. De ahí viene la mano que estoy tratando de transmitir acá con, bueno, se le está añadiendo algo, pero esa cosa que se añade puede restar. Bueno, y si estás añadiendo algo que resta, lo único que estás haciendo es restar. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá, ¿cuál es la única diferencia entre el número A y el número B? ¿Que tiene el negativo adelante? ¿O no? Sí, es la única diferencia. O sea, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Es la única diferencia que hay. Pensemos en otro ejemplo. Y voy a escribirlo eso. B no solo es igual a menos 400, sino que es igual también a ¿quién? A menos A. En este caso A era 400, ¿no? Bueno, probemos con otro. Si A es igual a 15, bueno, ¿quién tendrá que ser su inverso aditivo? ¿Cuánto tengo que añadirle a 15 para obtener el neutro? Más Bueno, 15. Bueno, si le añado 15, llego a 30. menos Claro, 15. menos No, 15. bueno, pero claro, bueno, como te dije, menos 15. Claro. Pero sí, está bien. Bueno, ¿qué tengo que añadirle? La reducción en 15. Sí. Es más un juego de palabra que otra cosa lo que estamos haciendo ahí, pero creo que entendemos eso de, bueno, ¿cuánto es 15 menos 15? Cero. Estamos dándole un lenguaje más formal, si quieren, a todo esto. Los aquí presentes creo yo que la parte de ir con la sube y que me cobren 400 y que con eso me quedan 0 pesos, creo que más o menos todos la entendemos. Pero bueno, formalizando un poco el lenguaje, es esto con lo que se pueden llegar a encontrar si empiezan a leer el libro, ¿sí? De un famoso inverso aditivo, lo que sea, ¿no? Bueno, entonces acá esto también. ¿Cuál es la única diferencia entre el A y el B? El menos, ¿no? Entonces este de nuevo es menos A. Bueno, entonces el inverso aditivo de un número A cualquiera, coma, es menos A. ¿Sí? Entonces es por eso que acá nosotros tenemos
los A, si se quiere, ¿no? Todos los números naturales. Y después acá tenemos los menos naturales. Menos uno, el menos 2, el menos 3, Bueno. Pero, ¿cuál sería, por ejemplo, el inverso aditivo de menos 4? Ahí los quiero ver. Ah, mirá cómo me hace Néstor con la mano. Podés hablar si querés. Sí, sí, decilo. Las 4. 4, ¿no? ¿Por qué? Bueno, tiene que cumplir la condición de que ese número sumado con alguien nos dé 0. Bueno, ¿qué hay que hacerle a menos 4 para obtener 0? Hay que sumarle 4. ¿Vieron? Bueno. Tengo que admitir a alguien. Ahí va. Bien. Entonces, el inverso aditivo de menos 4 es 4. Pero fíjense, nosotros ¿qué habíamos deducido acá? Si nuestro número en cuestión era menos 4. A este lo llamábamos A, ¿no? Con lo que habíamos hablado. Bueno, pero entonces este de acá es menos A. Y fíjense lo raro, ¿no? Nos estaría diciendo que, bueno, si A era menos 4, esta escritura lo que nos diría, bueno, entonces, menos 4 es igual a 4. ¿Vieron? Decir menos alguien es lo mismo que pensar en el inverso aditivo del número que esté siendo analizado en cuestión, en este caso ahí dentro del paréntesis. Hay otra forma de interpretar esto que siempre uso para entender qué significa decir menos un número. Y lo podemos pensar en términos de vectores. ¿Sí? ¿Qué es un vector? Bueno, podríamos pensarlo como una flecha que está ubicada, ¿sí? En este caso vamos a ponerla sobre la recta numérica y que parte siempre desde el 0 y llega hasta algún número. Vamos a hacerlo. Uy. No tengan Yo te miedo, iba a ¿no? sacar una foto y... Ah, tranquila que las clases quedan grabadas, ¿sí? Ah, bueno, yo por la Si duda. quiere sacar, sáquele. Ahí lo devolví. Gracias. Avíseme cuando puedo pasar, pero... Ya. Ah, ok. Ya está listo, gracias. Pero sepa que la clase la van a tener grabada, ¿sí? Paso el link después, háganme acordar por favor, siempre los voy a pasar. Acá tendríamos el menos 1, menos 2, menos 3. Bueno, nosotros podemos interpretar lo siguiente. A los números como flechas, ¿sí? Como, bueno, por ejemplo, esta flecha, la verde, que parte del 0 y llega al 2, ¿sí? La podríamos interpretar como el número 2. Bueno, multiplicar al 2 por 1 no le hacía nada, ¿no? 1 era el elemento neutro de la multiplicación. Pero ¿qué pasa si yo decido hacer 2 por menos 1? ¿A qué será igual esto? Bueno, lo podemos interpretar de la siguiente forma. Podemos decir, ok, multiplicar por menos 1 nos gira al vector que está en cuestión acá, el 2, en 180 grados. Fíjense, con el punto de giro acá en el 0. Si yo lo giro 180 grados va a ser media vuelta, ¿no? Bueno, elijamos una dirección, probemos para arriba. Solo está girando la flecha esta, la verde, ¿eh? No la está ensanchando ni achicando. Entonces, si yo la giro media vuelta, imagínense en sentido antihorario, para allá. ¿A dónde irá a parar la punta de la flecha? ¿A qué número? Menos 1.
¿Por qué me achicaste la flecha ahí? No, no la achicaba la flecha yo con lo que dije. Ahí la estarías achicando, ¿no? ¿Por qué No, llegaría? claro, porque es menos, sí, sí. Llega hasta el 2. La flecha tiene de largo 2. Entonces, si yo la doy vuelta, 180 grados, no la estoy achicando, ¿sí? Llego hasta el -2. Por ahí, como la flechita roja la hice justo que llegue al -1. Por ahí, por eso dijiste -1. Porque viste, bueno, la flecha llega hasta ahí. No, pero fíjate que lo que se está dando vuelta es toda la flecha verde. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, esa flecha verde se nos va a transformar en esta otra, que llega hasta ahí, ¿no? Hasta el -2. Entonces, uno podría interpretar multiplicar por -1 a esta transformación de la flecha. ¿Sí? Entonces lo que puede decir es, bueno, 2 por -1 no va a ser otra cosa que ¿quién? Bueno, llegué al -2. Y acá tenemos una primera interpretación posible de la famosa regla de los signos, ¿no? ¿Por qué digo esto? ¿Alguno recuerda esa famosa regla? Más por más, sí, sí, sí. Esa, sí, esa, pero ¿se recuerda o No, por ahí más ya por no? más es Ok, más, menos por menos es más, ok. menos más es menos. Menos más más. Ah, vos ya. Bueno, pero La fíjate. vi, la estuve mirando. Claro, pero fijémonos de siempre hablar de el producto. Vos me decías Mm, menos, más mm. por más, más. Menos por menos, más. Y después, más menos, ahí te olvidaste de decirme el por. Más, Si bien menos, se entiende lo menos. que quisiste decir, tal cual. Sí, Cuando pero tienen el signo opuesto, la forma fácil de recordarla era esa, ¿no? De que nos sí es daba negativo. negativo, exacto. Y si tienen el signo igual, o sea, que ambos comparten el mismo signo, los números, bueno, ahí entonces obtenemos más. Esa es una forma memotécnica rápida de recordarla, que Y tenemos más lo fácil. siguiente. No sé si es más fácil, pero bueno. Porque por ahí uno no termina de saber de dónde es que sale esta regla, cuál es su interpretación, de por qué es válida. Bueno, está bueno no creerse de memoria todo y saber por qué es válido, o al menos qué interpretación tiene. Así, ¿no? Menos por menos es igual a más. Ahí la tenemos, ¿no? Esa es la famosa regla. Bueno, este de acá es el que se acuerdan de toda la vida. Un número positivo multiplicado por otro número positivo siempre nos va a dar un número positivo, ¿no? Positivo, claro. Ejemplo, 2 por 3. Esto siempre me dicen, bueno, es 6. Ok, un número positivo multiplicado con otro positivo nos dio un positivo. Y ese no se lo cuestionan, creo yo, ahora. Bueno. Este de acá y este de acá, fíjense, son la misma situación, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la multiplicación tenía una propiedad conmutativa. O sea que esta parte de acá es igual a decir -1 por 2. Simplemente por la propiedad conmutativa de la multiplicación. O sea que en ambos casos tenemos un número positivo multiplicando un número negativo. ¿Sí? Pero el resultado, ¿cuánto nos está dando? ¿Un número positivo o un número negativo? Negativo. Entonces de ahí, ¿sí? Lo voy a marcar en rojo. De acá podemos deducir estas dos. ¿Sí? Y ahora nos falta la última, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos negativo multiplicado con negativo? ¿Cómo podemos interpretar eso con lo de las flechas? Se suman, Se suman. O sea que agarro un suman y palito queda, y agarro un palito y después le pongo el otro así. se suman y queda el mismo signo. Me cuesta decir que podemos sumar signos. ¿Qué es un sumar signos? Me gustaría
que lo podamos interpretar al menos en la recta. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Si ya usamos la idea de dar vuelta una flecha, ¿no? Que multiplicar por -1 es dar vuelta una flecha. Bueno, pero ¿cómo podemos agarrar esta forma de pensarlo y transformarlo en un ejemplo que nos sirva para el caso de menos por menos? Tendríamos que agarrar no solo un -1 como uno de los números que multiplican, tendríamos que agarrar otro número negativo también, ¿no? ¿Sí? Elijan, por ejemplo, un número negativo. Estefanía, decime un número negativo que quieras. -1 por -2. Vamos con el -2. Hacemos una nueva recta. -1, -2. Acá estaría el 1, el 2, 3, ta. Bueno, vos propusiste el -2. O sea que la flecha asociada sería esta en cuestión, ¿no? Parte del 0, llega hasta el -2. Bueno, agarramos al -2. Lo multiplicamos por -1. ¿Qué era multiplicar por -1? Nos daba vuelta la flecha en 180 grados. Elegí una dirección cualquiera, Estefanía. ¿Sentido horario o antihorario? Anti. Antihorario, bueno. Sí. Sería para acá, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿dónde nos va a quedar la flecha resultante? En el 1 positivo. En el 1. Llega hasta el 2, no la estamos achicando. Hay que recordar eso. Sí. Es como que estoy agarrando la flecha verde entera, no la estoy achicando ni alargando y la giro nada más. Te queda en el 2 positivo. Te queda en el 2 positivo. Tal cual. Y esto es multiplicar por -1 a ese número, ¿sí? Voy a poner -2 en verde para que se entienda lo que estamos haciendo. Por -1. Esto nos dio como resultado aquí al 2 positivo. Ahí tenemos un ejemplo entonces que nos servía, ¿no? Queríamos eso, queríamos dos números negativos que se estén multiplicando entre sí y ver qué pasaba con el resultado. Bueno, de aquí podemos deducir esa última, ¿no? Ah, sí, ahora entendí. Sí. Era por eso que no me quedaban los ejercicios combinados, porque nunca me coincidían los signos. Bueno, por eso hay que detenerse y darle un sentido a multiplicar por un número negativo. Eso pasa en la multiplicación, en la suma no. Y en la resta tampoco. Si uno, vamos a ver el caso. Supónganse que tenemos la siguiente cuenta. Y de hecho, ¿tenés un ejercicio de eso de lo que vos hablás que querés que traiga acá y lo resolvemos? Lo hacemos. Sí, pero no sé si lo puedo ver acá, a ver si lo puedo mirar con el celu. Dale. Si no, puedo buscar uno yo rápido acá. Sí, creo que está en la unidad 1, porque yo vengo re atrasado. Esto sería unidad 2 ya. Claro. Porque estamos involucrando números negativos. Sí, a ver. Acá tengo uno que no lo pude hacer, que tiene paréntesis, es un ejercicio combinado. ¿Me dirías cuál? Abro paréntesis. Ah, bueno, ¿me lo dictás? Sí. Dale. 8. 8. Menos 8, perdón, menos 8. Bueno, menos 8. Menos 2. Menos 2. Perdón. El 8 y el 2 están juntos. 8 menos 2. 8 menos 2. ¿El 8 positivo o negativo? Negativo también. Ok. El menos 2 negativo. Ok. ¿Y ahora? Cerramos paréntesis. Por. Abrimos paréntesis. Menos 2. Más. Sí.
Eh, más menos 1. ¿Así? ¿Más menos 1? No, perdón, lo dicté mal. Es menos 2 y ahí cierra el paréntesis. Ah. Y ahora menos 1 al final. Entre paréntesis también. Ah, el menos 1 también entre paréntesis, así. Sí, y al final el 2 solito. Y un 2 más. Sí, ahora Sumando. sí. Así, tal cual, está así, ¿no? Entre medio de las dos paréntesis Hay un punto. hay un más. Hay un más, ok. Así. Eso, así sí, ahora sí. Esto, genial. Bueno. Ok. Ahora, hay que recuperar la famosa regla no la regla de los signos, obviamente, pero voy a traer acá, un segundito, el orden de las operaciones, me lo voy a tomar prestado de cuando ya lo habíamos escrito. Lo voy a traer acá. Porque sea el número que sea que esté involucrado, lo que no va a cambiar es el orden de las operaciones, ¿sí? Ujú. Entonces, lo que uno haría en esta situación de un cálculo combinado involucrando números negativos, bueno, necesita saber en qué orden tiene que hacer las cosas. Bien. Entonces, ahora, tenemos varios paréntesis. En este paréntesis en puntual no habría una cuenta que hacer porque está solo el número menos 2 ahí adentro. Acá, ¿sí? Tampoco habría mucho que hacer con ese número. Sí. ¿Ok? Entonces, lo podemos dejar quieto a estos dos por ahora. No les hacemos nada. Pero acá sí hay algo que hacer, ¿no? Hay que hacer la cuenta menos 8 menos 2. ¿Y esto a qué será igual? Lo pueden interpretar de la siguiente forma. Yo estoy con una deuda de 8 dólares, ¿no? Eso sería que en mi balance de mi cuenta tengo menos 8, por ejemplo. Entonces, alguien le pido un servicio a alguien y me cobran 2 dólares. Bueno, eso sería restar 2 dólares más a la deuda que yo ya tengo. O sea, se me están acumulando las deudas. O O sea sea que que, sería 10. claro, estaría con una deuda de menos 10, ¿no? Ujú. Cuando tenemos menos un número, menos otro, estamos añadiendo una flecha, un vector que vaya en la misma dirección, ¿sí? Al que ya teníamos. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos el 0 acá, el menos 8 acá. Bueno, la primera flecha que tenemos la podemos pensar que va del 0 al menos 8, ¿sí? Y cuando decimos de añadir la flecha menos 2, bueno, estaríamos añadiendo al fin de la que teníamos al principio, la flecha del menos 8, otra flecha más, en el mismo sentido porque es negativa. ¿Y de cuánta longitud? Bueno, de 2, ¿no? Es menos 2. O sea que llegaría, como la compañera indicaba, al menos 10, ¿no? Si esta flecha de acá, esta la amarilla, mide 2. Menos 2 sería esa flecha. Bueno, entonces esto es menos 10. ¿Sí? ¿Uno podría interpretar esto de otra forma? Sí. Como lo siguiente. Menos 8 más menos 2. Y esto es medio lo que creo que vos querías que veamos también. ¿Qué significa añadir un número negativo? Y visualmente lo podemos pensar de nuevo como esto, ¿no? Tengo una flecha negativa y le estoy añadiendo otra que va en la misma dirección. Entonces, ¿para qué decir que estoy añadiendo otra de esa forma si simplemente puedo seguir restando? Es como tenés una cuenta, seguirle restando cosas. ¿Sí? Cuando tengas que añadir ese total que restaste, lo único que vas a hacer es sumar las cantidades y después te preocupas de poner el signo adecuado, que es menos, ¿no? Si es que en verdad todas esas cantidades se estaban restando, ¿no? ¿Se entendió esa parte que dije recién? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, esto y esto son equivalentes. Nos va a dar también menos 10. Y acá tenemos una pista de qué hacer en esa situación de más menos. Podríamos pensar, bueno, entre este más y este menos, podríamos pensar que hay un por acá, ¿no? Bueno, y ahí podemos hacer el recordatorio de la regla de los signos que nos dice, bueno, más por menos tiene el signo opuesto.
Entonces nos queda el negativo de acá arriba. ¿Sí? O podemos ir al revés, transformar esto en algo como esto para poder interpretarlo mejor. ¿Sí? Bueno, entonces este de acá nos va a quedar un -10. Ahí. Bueno, ¿y ahora? ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer la multiplicación. Multiplicación por el -2, en paréntesis. Creo que todos están de acuerdo en eso. Al menos los que están compartiendo. Veo que Néstor también me hace que sí con la cabeza. Sí, tal cual, ¿no? Fijándonos acá, estamos en esta situación, ¿no? Primero paréntesis, potencia. Y después multiplicación y división. O sea, estos de acá tendrían prioridad. Después tendría que hacer esto. Y a lo último esto. ¿Sí? Sea lo que sea que haga acá. Acá tampoco hay mucho que hacer. Bueno, ¿y cuánto es? -10 por -2. ¿Cómo interpretamos esto? Igual que lo de lo primero. ¿Cómo? No, este es Menos 20. ¿-12? Ah, No, -20. no, pero pregunta, Diego, ¿por qué decías que era -12? ¿Qué cuenta hiciste ahí? Claro, pero fíjate acá, hay un producto. Por las dudas, por si no se vio, acá hay un por, ¿sí? Estamos tratando de multiplicar estos dos números, ¿sí? No los queremos añadir. Si fuese que los añadimos, es similar a lo que hicimos antes, ¿sí? De decir, bueno, los añadimos entre ellos, ambos me restan, ambos me dan deuda. Entonces, bueno, tengo una deuda más grande. Bueno, no. Acá estamos tratando de multiplicarlos. Uno, lo primero que puede hacer es, ok, bueno, acudo a la reglita de los signos, me olvido de eso y me concentro en los números y después me fijo el signo que le queda. ¿Sí? En este caso podríamos decir, bueno, los dos números eran negativos en cuestión, el resultado va a ser positivo. ¿Sí? Entonces diría, bueno, me olvido del signo, ahora miro los números. 10 por 2, creo que estamos todos de acuerdo en que nos da 20, ¿no? Sí, Bueno, es obvio. entonces uno podría decir es 20, ya está, termina ahí. Y se olvida, no se preocupa más por la vida. Perfecto, puede hacer eso. ¿Podríamos hacer un trabajito pequeño algebraico para entender por qué es realmente 20? Porque nosotros sabíamos qué pasaba cuando multiplicábamos por -1, ¿no? Bueno, uno podría hacer esa interpretación y la vamos a hacer brevemente acá. ¿Quién es -10? -10 lo podemos pensar como -1 por 10, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? Es Sí. a la flecha del 10 dar la vuelta. Sí. No hice nada raro ahí. Bueno, entonces este de acá me conforma el -10. Bueno, pero ahora hay que agarrar este multiplicar que teníamos grande. Sigue estando ahí. ¿Sí? Y ahora hay que poner algo equivalente acá con ese -2. Bueno, en la misma línea, ¿no? Quiero a la flecha del 2 dar la vuelta. ¿Sí? Bueno. Y ahora, recordando que solo acá hay multiplicaciones entre estos 1, 2, 3, 4 números, yo podía conmutar como quería, ¿no? Bueno, esto se va a convertir en lo que tengo acá abajo, que es lo siguiente. Me voy a llevar los -1 para el lado izquierdo. Por 10, por 2, ¿sí? Me queda esa cuenta ahora. Bueno, pero esto de acá, -1 por -1, es a la flecha del -1 a la flecha del -1 que llega hasta el -1, sí, esta vez sí, le estaría dando vuelta en 180 grados. Elijo una dirección, cualquiera, porque como pego media vuelta voy a caer en el mismo lugar. ¿En qué lugar caeré? En el 1 En el positivo. 1 positivo. Claro, ahora sí, ¿no? Entonces lo que tenemos acá es que, bueno, el -1
multiplicado, ¿sí? Por 8 el menos 1. menos 1, en rojo ahora, que es el de dar vuelta a la flecha. Esto nos devuelve, bueno, la flechita si quieren la negra, que está acá, la flecha del 1 positivo, ¿sí? Bueno, entonces si esto se nos convierte en un 1 por cualquier cosa sigue siendo esa cosa. Y bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos la cosa que es 10 por 2. Y esto no es otra cosa que 20. ¿Vieron? No. Uno puede ir al caso donde interpreta, bueno, que es menos 1 por menos 1 y ya está. Desarma, ¿sí?, estos números negativos en su expresión de, bueno, es a la flecha original dar la vuelta. Entonces después, usando las propiedades estas de la multiplicación, de conmutar, ¿sí?, y asociar como uno quiere, bueno, logra obtener esta idea de después me preocupo por el signo. O bueno, primero me preocupo por el signo y después hago la cuenta con los números involucrados. Bueno, entonces, Anají dice en el ejercicio final, entre paréntesis, si el 2 no hay signo, eso quiere decir que está multiplicando. Anají creo que justo se fue. Eh, entre el paréntesis y el 2. No hay signo. Ah, bueno, la compañera nos quiso corregir. Este 2 de acá en realidad no estaba sumando, sino que estaba multiplicando. Pero dado el caso, podríamos pensar que este es otro ejercicio, ¿sí? Si es verdad eso de que acá no había un más y había un por, podríamos continuar, pero la parte que importaba más de hoy era este trabajo, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia que habría acá? Bueno, llegaríamos... Todavía estamos llegando, de hecho. No llegamos ahí, así que podríamos modificarlo. Si están de acuerdo. Sí, sí. Ok. Así está bien. Como está el... Sí, así lo tienen bien, sí, sí. Igual esto también lo tendrían bien porque estaríamos haciendo otra cuenta. ¿Sí? Que no era la misma, pero bueno, lo estarían haciendo bien. Sería esto. La compañera quizás al ver una ausencia de operación acá entre un número y un paréntesis no supo qué hacer, entonces por ahí me dijo, bueno, es un signo positivo. Bueno, cuando no hay un Un símbolo signo. presente, lo que significa es que hay una multiplicación, ¿sí? Cuando tenemos un número pegado a un paréntesis, ¿sí?, lo que significa es que hay una multiplicación entre esos números, ¿sí? Ah, yo le puse suma. Bueno, por eso. Por eso no me daba. Por eso probablemente no te daba, sí, menos mal que la compañera lo rescató. Y por eso quería, bueno, tratar de que me digas en qué página estaba el ejercicio, cosa de que lo pueda ver y... ahí me iba a dar cuenta yo también. Bueno, si no hay un punto entre un número y un paréntesis, podés asumir que es una multiplicación. Y no solo podés asumir, es una multiplicación. Entonces Bueno. sería 20 por 2, 40 sería el resultado. Wow. No. No te me adelantes. Recién No. hicimos el de 10 por 2 que venía de donde, de acá. Ujú. Y entonces nos queda 20 por un lado, ¿no? Más, ¿qué cosa? Bueno, el resultado de esto de acá, ¿no? Ahora, nuestro orden nos dice que hay que hacer esta multiplicación, ¿no? No habría que hacer primero la suma. No, porque No, acá hay esa es la otra parte. hay una multiplicación entre dos números, hay que hacer esto ahora. Bueno, ¿quién es menos 1 por 2? Es la flecha de el menos 2, ¿no? Es agarrar a la flecha del 2 y dar la vuelta. Bueno, esta situación de añadir algo que resta, lo podemos interpretar como simplemente restar, ¿no? Es lo que veníamos hablando, bueno. Acá, ¿no? ¿Qué es menos 8 más menos 2? Es seguir añadiéndote deuda, ¿eh? En este caso, bueno, también, ¿para qué decir, bueno, estoy añadiendo algo que resta? Estás metiendo a alguien, ¿sí? Estás agregando una cantidad que en realidad va a disminuir al número original, en este caso 20. O sea que simplemente me podés decir, bueno, se va a disminuir en tanta cantidad. Bueno, en este caso en 2, ¿no? Sería lo mismo que 20 menos 2. Y esto nos da, bueno, 18, ¿no? Ahora sí.
Bueno, esto por un lado. Ahora me gustaría recuperar la idea de las potencias, ¿no? Una lástima que justo Anají se nos fue porque... Bueno, seguro si ve el video. Gracias, Anají. Espero que lo vea. Y en el siguiente ejercicio que les quería mostrar es donde involucramos potencias. Y para eso me voy a traer un recordatorio de potencias. Un segundito. Acá. Y Estefanía, te pido si podés mutear un segundito el micrófono. Quiero ver algo. Ah, sí. Bueno, a vos también te pido por favor, para efecto de los que vean el video después, si no estamos compartiendo algo, si podemos mutearnos, así no suena esa interferencia, ¿sí? Gracias. Esto es lo que habíamos escrito la vez pasada sobre potencias, ¿sí? No sé si lo recuerdan al toque, no pasa nada. Habíamos dicho eso, ¿sí? ¿Qué era? Bueno, involucran bases y exponentes. Ok. En ese caso habíamos visto 5 elevado a la 2 o 5 al cuadrado. Son varias formas de decirlo, ¿sí? Entonces, el significado de eso era agarrar la base, en este caso el 5, repetirla multiplicado por sí misma la cantidad de veces que nos indique el exponente. En este caso 2. Entonces, tenemos que hacer 5 por 5. ¿Cuántas veces? ¿Por 5 por 5 por 5? No. Acá solo 2 nos dijeron. Bueno, 5 por 5. ¿Sí? Entonces, de manera más general, acá podemos verlo, ¿no? Tenemos a esa base, la representamos con la letra B, y va a estar multiplicada por sí misma ¿cuántas veces? Bueno, la cantidad de veces que se hace. ¿Sí? Una vez que adopte un valor, bueno, agarraré en el lugar de C, escribo el número que se hace. Bueno, ¿qué pasa entonces si yo tengo menos 1 elevado, voy a poner signo de pregunta, menos 1 elevado a la 3? ¿Qué tendré que hacer ahí? Multiplicar 3 por 1. ¿3 por 1? Ojo, mirá, ¿qué decía acá? Ah, 1 por 1. ¿1 por 1? ¿Quién es la base acá? La base es el menos 1. Sí. Multiplicás 3, 1 por 1 por 1. 1, de nuevo. Claro. ¿1 o menos 1? Menos 1 por Ah, menos 1 por menos 1. ahora sí. Sí, bueno, está perfecto. Ahora sí, ahora sí. Hay que agarrar a la base y multiplicarla por sí mismo 3 veces. Bueno, en este caso era un número negativo, o sea, horrendo, pero hay que hacerlo. Esa es la definición de la potencia. Hay que hacer esto. ¿Y se atreven a decir cuánto da esto? 1 por 1, 1. Y 1 por 1, 1 y 1 por Sí, 1, 1 por 1. 1 me da 1, y por 1 también me va a dar 1, pero... ¿Y los signos que lo dejamos de lado? Pero Bueno, menos 1 se es te 10. parece, no, se te hace positivo, menos por menos más. Ok, menos por menos más. Estos dos se me harían positivo, ¿no? Sí. Eso Y me da un más 1, por pero... ¿Y menos. después más por menos qué nos daba? Y Sería ahora 1 por menos 1, ¿no? Si quieren lo hacemos paso a paso. Ahora nos quedaría 1 por menos 1, ¿no? Néstor lo que hizo recién fue, bueno, eligió. Acá hay un producto de 3 números. Voy a hacer primero estos dos consigo mismo, ¿no? Dijo, bueno, ¿y cuánto es menos 1 por menos 1? Es lo que habíamos visto del otro lado, ¿no? Era la flecha del menos 1, dar la vuelta, 180 grados, y me quedó en el 1 positivo. Y ahora se me transformó en esto. ¿Y quién es 1 por menos 1? El 1 es el elemento neutro de la multiplicación. O sea que es lo mismo que ni siquiera esté. Decir 1 por cualquier número no lo va a modificar. No, ¿no? Bueno.
¿Se entiende esta parte? Si es necesario que la reveamos, por favor, ¿eh? Ahora es el momento. Y también más adelante, cuando sea, pero si ahora surge mucho ruido con esto, por favor díganlo. ¿Estamos todos de acuerdo en que nos queda -1? ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo me olvidé el signo, siempre me olvido el signo. Bueno, vamos a tener que hacer el esfuerzo consciente de tratar de considerar todos los signos, ¿sí? Y vamos a ampliar sobre esto ahora. ¿Qué quiero decir? Bueno, -1 elevado a la 3 nos dio -1. Ok, o sea que podríamos decir, parece que nos dio menos, ok. ¿Y qué pasa si tengo -1 elevado a la otra cosa que no sea 3? Por ejemplo, a la 6. Re molesto, ¿no? Bueno, ¿esto qué sería? Sería ser -1 por -1 por -1 por -1 por -1. Ahí, ¿no? Sería eso. ¿Alguien se atreve a decir cuánto daría? Sí, tómense un momentito, obvio. No pretendo que lo digan al toque. Haríamos lo mismo que antes. O sea, empezar de a poquito, ¿no? Te da -1 igual. Seguro. ¿Cómo llegaste al -1? ¿Cómo fue que llegaste al -1? Porque si la base es negativa. Ok, pero que la base sea negativa siempre va a significar que cuando Pero, lo elevo a un número que pero por ahí... si vos tenés el exponente positivo, ¿no queda como negativo el resultado? Vamos a ver si es así. O sea, mirá, ¿qué hiciste vos en el primer caso? Empezaste... Vos ya querés saltar a la conclusión de que por ahí siempre va a ser negativo el resultado. Pero en el Perdóname, primero... teniendo la Sí, base negativa, ¿eh? sí. Por lo que yo veo, vos tenés una base negativa y un exponente positivo te va a terminar tirando un resultado negativo. En el primer caso pasó eso. Pero en este Sí, de ahora, ¿pasa eso también? O sea, ¿qué fue lo que hiciste vos en el pero primero? ¿Empezaste a hacer la cuenta paso por paso? ¿Por qué ahora no queremos hacer la cuenta paso por paso? Para ahorrarnos no, tiempo. no. Pero está bien. O sea, hay que tratar de buscar una relación profunda de fondo y eso tal cual es lo que hacemos los matemáticos. O sea, lo que vos querés hacer está bien, pero por ahí si vos tenés una hipótesis de que tenés una propiedad que vale, deberías ponerla a prueba. Deberías tratar de demostrar si es verdadera siempre. Y lo vamos a hacer, ¿sí? Vamos a ver si es verdad eso. Pero, en este caso lo que podríamos hacer es empezar como lo hicimos antes. Bueno, decimos esto se nos transforma en un 1, ¿no? Hasta ahí sí, ¿no? Sí, el Sí, otro también un 1. Estos dos de acá también. Sí, son iguales. Y estos dos de acá también. también se transforma en un 1. Claro, porque es -1 por -1. Y Y entonces, ¿qué nos queda? uno 1 por por uno, 1 por 1. uno por uno, uno. Y por 1, 1 también. O sea que se nos cayó a pedazos la hipótesis de si tenemos una base negativa, elevado a lo que sea, siempre nos daría negativo. Eso no puede ser. Acá encontramos, Néstor, un contraejemplo se llama. ¿Sí? Cuando uno tiene una hipótesis, ¿sí? Que quiere probar si vale, eh, y llega a algo que sería un absurdo, ¿no? Porque dijimos, bueno, todo número negativo elevado a la cualquier cosa, no da negativo. Resulta que encontramos un caso donde no. Entonces ya nuestra propiedad general no vale. La que queríamos suponer que valía. Entonces, podemos hacer algo de la pinta que vos querías hacer. De decir, bueno, ¿qué pasa? Fíjense, ¿y qué cambió, no? Antes de mandarnos de manera general. ¿Qué cambió acá? ¿Por qué cambió el signo en el resultado final?
¿Por qué nos dio 1 positivo en vez de -1? Porque tiene 2, 4, 6. Porque acá teníamos, o sea, todos pares y el otro era impar. No, ¿Quién es par y quién es impar? no, yo decía a ver, ¿Quién es par? no, yo decía, los conjuntos, decía que eran, o sea, ahí digamos, el arriba hay exponente. 5 unos, decía yo, y abajo hay 6 unos, pero no, bueno, no. Bueno, No digamos que no, porque tiene algo que ver con lo que querés decir. Y Néstor la estaba tratando de orientar. Tal cual, estás hablando del exponente. sí, Néstor, por un lado, el exponente Aurora, si es tu nombre. sí, Vos querías hablar de que podías agrupar de a 2 los -1s. ujú, Y por eso te salía la idea de par, pero no sabías bien cómo exacto, expresarlo. exacto. Tal cual, las dos cosas están de la mano, ¿sí? La idea de poder agrupar de a 2 está íntimamente ligada con nuestro exponente, ¿no? Con la potencia. Si nuestra potencia es un múltiplo de 2, o sea, es un número par, ¿sí? 6 es 2 por alguien, 2 por 3. Ujú. Significa que vamos a poder agrupar esos números -1 en grupitos de a 2, entonces el resultado nos va a dar siempre positivo, porque van a quedar uno por uno por uno por la cantidad de veces que sea, ¿sí? No nos va a quedar un -1 suelto, que sería el caso del exponente impar, ¿no? Claro, Porque ahí pudimos agrupar los primeros dos -1s, pero la potencia, como era impar, nos decía, bueno, y ahora hay uno más, ¿sí? En ese caso porque era un 3, ¿no? O sea, aparecía un -1 más. Si fuese 5, por ejemplo, tendría, bueno, estos de acá, 4 más. y después me sobraría este de acá, ¿no? Ujú. Y entonces esto se me transformaría todo en un 1, y después está el -1 molesto acá al fondo. Entonces, bueno, ya que estamos lo escribimos. -1 elevado a la 5. Esto sería, dijimos, por las dudas lo voy a poner así. Menos 1, menos 1, menos 1. 5 veces. Claro. Voy a sacar uno. Ahí. Entonces, agrupamos estos dos. Agrupamos estos dos. Esto se me transforma en uno. Esto se me transforma en uno. Y me queda ese -1 suelto ahí. Claro que sería menos 1 ahí. Claro. Estos dos no hacen nada porque son el elemento neutro de la multiplicación. Y entonces este resultado nos da -1. Entonces podemos deducir que una... bueno, primero que -1, el número -1, elevado a una potencia par, ¿no? Nos devuelve como resultado. ¿Qué cosa? Si era par, dijimos, nos daba positivo, ¿no? Digo, 1. Si ahora la potencia era impar, coma, el resultado menos 1. era -1. Eso lo vimos para un caso específico de una base, el -1. ¿Valdrá para cualquier, como decía Néstor, para cualquier base negativa esto? Yo creo que sí. Por Ah, no, ejemplo, por uno se multiplica por uno, pero. probemos. O sea, agarremos una base negativa distinta de -1. Ahora, me voy a formular la pregunta, ¿no? ¿Valdrá algo similar para cualquier base negativa? Bueno, y lo vemos en la siguiente pestaña. Digamos, por ejemplo, -3. ¿Sí? Bueno, vamos con -2, así no nos mareamos con la tabla del 3. Bueno, esto lo voy a elevar ahora a... Vamos a empezar con el cuadrado. Elevar a la 2. ¿Sí?
Esto no será otra cosa que menos 2 por menos 2, ¿no? Ujú. Así. Bueno, ¿y esto cuánto nos da? Podemos usar la regla de los signos, podemos transformarlo como habíamos hecho, ¿sí? De reinterpretar quién era menos 2, de decir, bueno, menos 2 no es otra cosa que menos 1 por 2. Podemos hacer los dos caminos si quieren. O podemos ir directamente a la regla de los signos y decir menos por menos, más. Así lo tenemos como un axioma bendito que ya nos dice esto es así, nos olvidamos de todo y ya está. Bueno, El 2 por el 2 es menos por menos más. claro. Entonces nos va a quedar 2 por 2 que es 4, ¿no? Ujú. Bueno, acuérdense que siempre lo podemos desarmar, ¿no? ¿Qué era desarmarlo? Era decir, bueno, menos 2, ¿quién era? Voy a poner un en paso intermedio si quiero. Menos 2 era lo mismo que decir menos 1 por 2. Bueno, pero esto era para uno de los menos 2. Y necesito uno de estos más acá. Entonces con la propiedad conmutativa nos llevábamos de un lado los menos 1 y ahí pensábamos en una flecha que se da vuelta. Y decir menos 1 por menos 1 nos daba la flecha del 1. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué nos queda? 1 por 2, que es 4. Faltaría ese paso intermedio que estuve diciendo de manera verbal después, pero creo que con esta idea de escribirlo así alcanza. Ahora, tenemos que ver otro caso, ¿no? Tendríamos que ver el del menos 2, por ejemplo, a una potencia ahora que sea impar. Probemos con 5. Me salté el 3. Esto va a ser menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. Ahí. ¿No? Ujú. Bueno. ¿Y ahora qué hacemos? Podemos invocar de manera divina a la regla de los signos, mirar los signos y después nos preocupamos de qué pasa con el 2 si quieren. ¿Sí? Ok. Entonces, para no agrupar de esta forma, porque tendríamos un choclo Mm. enorme ya, ¿no? Son muchos términos y si queremos llevar todo por un lado, podríamos hacerlo. Es demasiado laburo. Ya confiamos en la regla de los signos y sabemos que vale. Aprovechémosla. Entonces sabemos que acá nos va a quedar un signo positivo, ¿no? Sí, menos por Acá nos va a quedar un signo positivo. Bueno, pero acá nos sobra un signo negativo. O sea que lo que vamos a tener es la situación de un número positivo por un número positivo y después se multiplica por un número negativo. Estos de acá me da un signo positivo, ¿no? O sea que al final me queda ese más por ese menos. ¿No? Un segundito que debo frenar la transmisión, que va a pasar alguien por atrás mío. Ok, no pasa nada. Entonces, ahora, ¿qué nos queda? Dijimos más por menos, ¿no? ¿Y cuánto era más por menos? 2 más 2, 4. Ahí volví. No, yo no estoy queriendo hacerla con los Ah, números no. ahora. Yo solo estoy hablando del signo. Habíamos dicho, podemos agrupar estos dos, listo. Y nos sobra este, ¿no? Que es Entonces negativo. tenemos más por menos. Ujú. Bueno, más por más nos daba más. Entonces más por menos, el resultado Menos, sabemos que va a ser negativo. Tal cual. negativo. Bueno, y ahora nos preocupamos de quiénes eran los números involucrados, ¿no? Tenemos 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Bueno, 2 por 2, 4. Por 2, Después 8. por 2, Por 2, 8. 16. Por 2, Y 32. Bueno, confiemos en Néstor que lo hizo rápido. Y tal cual. Es 32. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, fíjense, teníamos un caso de una potencia par arriba que nos daba un resultado positivo y nuestra base era un número negativo. Va en línea con lo que habíamos supuesto antes. Teníamos una base negativa elevado a un par, nos devuelve algo positivo, podríamos pensar ahora, de manera más general. Y acá teníamos una base negativa también, pero elevado ahora a un exponente impar. claro.
sea que la regla no es. ¿Cómo que no es? Al impar nos daba menos un número, o sea, un número negativo. Y acá impar nos daba negativo. ¿Se corresponde? Sí, sí, negativo, sí, es Con la verdad. base par, con el exponente par, nos estaba dando un número positivo, se corresponde con lo que pasó con lo del 1, con lo del menos 1. Ujú. Y lo mismo pasa con la potencia impar. Entonces, parece que la regla vale de manera general de 2 puntos. Una base negativa. Es importante la premisa esta, de que la base sea negativa. ¿Sí? Es muy importante eso. De que se cumpla toda la premisa que nosotros tenemos para hablar de lo que hace nuestra famosa regla, hipótesis, que bueno, podemos demostrarla. Bueno, una base negativa elevada a un exponente par, coma, da como resultado un número positivo, ¿no? Mientras que si el exponente es impar, Da negativo. coma, da negativo. Ahora, estamos hablando mucho de paridad, imparidad. Todos los aquí presentes, ¿recuerdan cuándo un número es par? Porque tendría que haberlo preguntado antes esto. Veo que varios sí. Sí, yo sí. Diego, ¿recordás que era un número par? ¿Cuándo un número era par? Sandra, ¿alguno de los dos? ¿No? Bueno, lo podemos ver, por eso menos mal que me acordé de mencionarlo. Sí, yo Entonces, sí. bueno, pero no viene mal que quede en una clase al menos explicado. Total, no nos va a abarcar mucho tiempo. Decimos que un número A es par, si un número cualquiera, si podemos escribir al número A como ¿quién? Bueno, 2 por B. Con B, un número real. Vamos a decir entero. Por ahora. ¿Sí? Con B, un número entero. Por ejemplo, ¿por qué decíamos que 5? Bueno, y cabe destacar, si un número vamos a copiar esta misma definición que teníamos acá, pero vamos a decir ahora que significa que sea impar, ¿no? Uno podría decir, bueno, es impar si no es par. O podría decir, bueno, cuando un número es impar directamente. De manera similar acá, ¿no? Es ahora impar si podemos escribir al número A como 2 por B, pero ahora habría que sumarle un 1. ¿Sí? O sea que no nos alcanza con solo decir, bueno, lo puedo obtener de multiplicar a un número B cualquiera por 2. ¿Sí? Ya deja de ser par para convertirse en impar con el 1. Claro. Por eso, ¿no? Bueno, entonces, un ejemplo. 10. Es par, ¿no? ¿Por Sí, qué? Bueno, porque lo puedo escribir como 2 por ¿quién? Por por 5. 5. Fíjense. ¿B quién sería acá? El 5. 5. ¿Sí? ¿A quién sería acá? El 10. Claro. Tal cual. Y bueno, el 2 era el que teníamos de la condición, de que lo podríamos escribir como 2 por alguien. ¿Sí? Bueno, y un ejemplo de un número impar sería, por ejemplo, el 13. 13, ¿me le puedo acercar haciendo, bueno, 2 por alguien? Bueno, 2 por... No, 2 por sería 7, 2 por 7, 14, me pasé.
Y 2 por 6, 2 por 12. 6, 12. Bueno, pero con 2 por 6, si le Más 1. sumo 1, llego. ¿Sí? Entonces por eso decimos que 13 sería impar, ¿sí? Ahora sí, Diego. Creo que era Diego. Sí. Sí. Espero que haya servido. Genial. Veo un número entero, en este caso sería el 6. Y el número en cuestión a analizar ahora era el 13. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Esa idea de decir dos veces a alguien está medio de fondo implícita acá, ¿no? Es como, bueno, podríamos agrupar de a dos. Bueno, pero ¿cuántas veces? Una vez, dos veces. Bueno, tenemos dos veces acá, nos falta una vez más. Bueno, dos, dos, cuatro. Sumándole uno obtenemos la quinta vez, ¿no? Por eso decimos 5 es impar. Bueno, ahora sí. La propiedad nosotros que pudimos descubrir es que una base negativa elevada a un exponente par, énfasis en eso. Base negativa. ¿Sí? Esto no está diciendo que si yo agarro el 2 y lo elevo al 3, me va a dar, no me va a dar menos 8. No. Eso no lo dice la propiedad esta que nosotros escribimos ahí, ¿sí? Porque a veces uno piensa, bueno, entonces no me importa lo que haya en la base, voy a mirar el número de arriba, si es par impar, pum, le mando el resultado. ¿Qué resultado? Pará. ¿Estás en las condiciones que se pide de nuestra famosa regla? O sea, nuestra base es negativa. Si la base es positiva, ¿para qué vas a acordarte de esto? Si es lo que siempre venimos haciendo de, bueno, 2 al cubo es, o 2 elevado a la 3, es. 3 veces 2. Claro, pero guarda con eso. Ah, no, al cubo es 2 veces 2. ¿No? Al elevar al cubo es 2 por 2 por 2. El 2 aparece repetido 3 veces. ¿Sí? No, no, yo sí. O sea que claro, Así, mira. sí, yo lo estaba confundiendo. Sí, Ah, sí, lo entiendo. El 3 veces 2, sí, eso lo entiendo. claro, 3 veces 2 sería hacer 2 por 3. O 3 Sí, por sí, sí, 2. sí, 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 no, no, pero yo esto Ojo. lo del cubo, Elevar o al sea, cubo es otra forma de decir elevar claro, al 3, al número claro, 3. bueno, yo lo hacía, no sé, por el 2. El cubo lo agarré 2 por 2, por la elevación al 2, no sé. Lo Ah, tomé mal, sí, sí, está bien. tranca, no pasa nada. Es un palabrerío de fondo que no importa mucho que recuerden, ¿cuándo es elevar al cuadrado? Cuando hay un 2, cuando hay un 3, cuando hay un 4. Porque Mm. cuadrado, porque me decís que es lo mismo que decir elevar a la 2 en lugar de elevar a la 4. Para mí es más razonable decir elevó a la cuarta, ¿no? Correcto. Perdón, quiero decir, tendría más sentido decir elevar al cuadrado cuando hablo de cuatro cosas, ¿no? Claro, sí, sí, no, no, está Bueno, bien. es un tema de convención nada más. ¿Sí? Hay que acostumbrarse a que cuadrado significa cuando lo elevamos al número 2. ¿Sí? Al cubo, si uno quiere, podría pensar al 3. Y después elevar a la cuarta, a la quinta, sexta, séptima, ya no tienen un nombre especial. Bueno, entonces, esta era una de las cosas que quería que veamos hoy. Ahora, lo mismo vale, la regla, la famosa, también vale para la división. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos menos 8 dividido menos 4, ¿se atreven a decir cuánto vale, cuánto da eso? 2 positivos, ¿no? No, no sería positivo ese, no. ¿Por qué no? Porque es Sí, menos por menos más, es la regla. y tal cual. Sí, no Ujú, dudes. Vos si recordás bien la regla, podés aferrarte a ella. Y si estoy diciendo también vale para la división, ujú, sí. podemos aplicarla. Pero, Ya. ¿por qué vale? Ah, bueno, ahí va. ¿Por qué vale? Ahí está el tema, ¿no? Porque digo que vale, listo. El profe dice que vale, vale siempre, no se lo cuestiona.
¿Quién te dice que Ahí es así? dividimos 8 dividido 4 es 2 divididos, sí. Y el otro es más por más, menos por menos. ¿Qué significaba dividir? Bueno, Teníamos, traigo la diapositiva esta, acá. Perdón que tiene medio garabateadas cosas. Acá. Me llevo esto prestado. ¿Dónde está la...? Acá. Acá, ¿no? Que teníamos garabateado un ejemplo con 10, 2 y 5. Que en ese caso lo que estábamos diciendo era que 10 era 2 por 5. Cuando hacemos un número A dividido en un número B, el resultado es un número C. Cuando decimos eso, lo que se tiene que cumplir es esto de fondo. O sea que podemos interpretar una división como algo que se tiene que cumplir con el producto de cosas, ¿no? Podemos reinterpretarlo así. Entonces, ¿cómo reinterpretamos menos 8 dividido menos 4? Bueno, habría que escribir esto de acá, ¿no? Menos 8 es igual a ¿quién? Bueno, B, el número que estaba dividiendo, 4. menos 4, ojo, ¿eh? Por un número C. Bueno, ¿por quién habrá que multiplicar al menos 4 para obtener menos 8? Y ahí sí habíamos deducido la regla, ¿no? Para la multiplicación de los signos. Entonces ahora sí medio me puedo quedar tranquilo. Ah, era porque Oh, nosotros podemos reinterpretar la división como sí, algo que se tiene que cumplir sobre la multiplicación. menos 4 por 2. Claro, ¿no? Porque ahí sí nosotros habíamos visto que pasaba algebraicamente con menos por más. Entonces sí, C tiene que ser igual a 2. Y este no es otra cosa que el número que habíamos dicho ahí arriba. ¿Sí? Bueno, eh, me gustaría ver algún ejemplo de la guía, un ejercicio, ¿sí? Del TP. ¿Y les parece si lo hacemos? Sí, por favor. A ver si nos sentimos confiados de poder resolverlo. Un ejercicio ya más largo, ¿no? Por ahí. Bueno, acá hay algo interesante que invoca a que descubramos otra propiedad. Sí, pero ese en puntual no. Quiero uno con números negativos. Bueno. O podríamos meternos un segundo con esto. Este ejercicio. ¿Qué les parece? ¿Hablamos todavía de qué significa que un número sea múltiplo de otro? No, No, ¿no? Viene bien haberlo traído a luz, ¿sí? ¿Qué significa que un número sea múltiplo de otro? Va medio de la mano con esta idea que estábamos hablando de la división, ¿sí? Un número A es múltiplo de un número B, coma, y existe un número entero C que cumple, dos puntos, más o menos lo mismo que estábamos viendo para la división, ¿no? ¿Qué es? Bueno, A es igual a B por C. Son bastante similares las cosas y hay una forma luego de poder interconectarlas con la división para saber si un número es múltiplo de otro, ¿no? Tiene que ver con la idea de dividir. Medio redundante, pero sí. Bueno, ¿tiene que existir un número C?
¿sí? Que cumpla esto de acá. Ahora, ¿cómo aplicamos esto para un número que nosotros tengamos que inventar? Medio raro, ¿no? ¿Qué tiene que pasar acá? Tenemos que sumar el 3 más el 5. ¿Tendremos que sumar el 3 y el 5? ¿Qué significa que un número sea múltiplo de 3? Vamos a partir más de la base. Un número. El 5. A es múltiplo de 3, ¿sí? A es igual a 3 por alguien, ¿no? Bueno, pero nosotros queremos El 3 y el 5. los dos, ¿no? Claro, es múltiplo de 5 si A es 5 por alguien. ¿No? Bueno, entonces en principio lo que necesitamos para que se cumplan las dos cosas, ok, entonces nuestro número debería cumplir que es igual a... ¿Qué cosa? Bueno, tiene que ser igual a... Primero, para que cumpla, la primera condición tiene que ser 3 por alguien. Por 5. Para que se cumpla... Ah, ahí va. Para que se cumpla la segunda, también tiene que ser 5 por alguien. Esto tendría que pasar. Nuestro número, y ahora voy a decir quién era, 5, 4, 7 y un espacio en blanco. ¿No? Bueno, esto es lo que nosotros tendríamos que tratar de deducir. Ahora, ¿quién sería C para poder obtener un número de esos grandes, ¿no? Como 5470 y me quedé corto, ¿no? Bueno, uno podría recordar reglas que quizás sabe, quizás no. No es mi intención transmitirle todas las reglas de divisibilidad de un número. O sea, hay formas de chequear rápidamente si un número es múltiplo de 5. Esa por ahí la recuerdan. Es si, por ejemplo, el número termina en 0 o en 5. Correcto. Sí, ¿no? Bueno, Ujú. entonces sabemos que ahí tendría que haber o un 0 o un 5. Un 5. Si hay un 5, ¿quién fue la que propuso el 5? Yo, Sandra. ¿Por qué decís que tendría que ser un 5? Y porque es múltiplo de 5 y además sumando todos los valores también da múltiplo de 3. Esa era la famosa regla de la divisibilidad por 3. ¿Vos la recordás? Creo. Hace Bueno, mucho. vamos a ver si es verdad, ¿no? Propusiste el 5, ¿no? Probémoslo. Suponemos que deberá ser el 5. Que deberá terminar en 5. Que deberá ser 5, 4, 7, 5. Ahí. Bueno, entonces sabemos Que es múltiplo de 5. que es múltiplo de 5. Y ahora chequeamos si es múltiplo de 3. Pero ¿cómo hacemos si es múltiplo de 3? Bueno, tendría que pasar que es múltiplo. Bueno, lo tenemos ahí escrito, ¿no? No voy a volver a escribirlo, está acá. O sea, la pregunta ahora sería 5, 4, 7, 5. ¿Es igual a 3 por un número cualquiera? Sí, ¿Por quién? 7. Por 7, 3 por 7 me da 21, che. Estoy un poco lejos del 5475. Ah, ¿No? está bien, perdón. Creo que hay que buscar un número C un poco más grande. Ya sí. Entonces, ¿cuál será? Y el 3. 3 por 3 me da 9, cada vez peor. No, tenemos que ir más para arriba. Uno podría ir probando y probando con números enormes. Por ejemplo, 3 por 100 nos da 300, pero no estoy ni cerca. 3 por 400, 3 por 500, y así, ¿no?
¿Habrá alguna forma más fácil de chequear si esto es válido? Bueno, acá es donde podríamos recurrir a la idea de el verdadero algoritmo de la división. No sé, Dividirlo por 3. Dividirlo por 3. ¿Por qué dividirlo por Exacto. 3? Porque si nosotros resulta ser que obtenemos que nos da un número exacto al hacer la división, un número exacto quiero decir un número entero, ¿qué pasa? Si no nos da resto la división, significa que el número en cuestión original era 3 por alguien. Ahora, si nos sobra algo en alguna parte del algoritmo de división, tenemos un resto más grande que 0, entonces ya no va a ser 3 por alguien. Simplemente va a ser 3 por alguien más lo que nos haya restado para llegar. Lo que nos haya faltado para llegar, por ejemplo, en la idea de acá, ¿no? Diríamos, bueno, ¿cuánto es 13 dividido 2? Bueno, será un número en principio que nos va a dar con coma, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque 13 es 2 por 6, pero hay que sumarle 1 para llegar al 13. ¿Sí? Este de acá lo podríamos pensar como que fue el resto de haber dividido por 2 al 13. ¿Sí? Bueno, entonces en nuestro caso, ¿qué sería? Hay un algoritmo, ¿sí? Pueden usar la calculadora siempre, pero hay un algoritmo que ¿cómo era? Era 5, 4, 7, 5 dividido 3. Yo lo aprendí así. Ustedes lo podrán haber aprendido de otra forma, pero a mí se me lo mostró así en su momento y yo lo recuerdo así. Si conocen otra forma, la quieren usar, saben que es válida, úsenla. Entonces, yo tenía que agarrar el término de más a la izquierda, ¿sí? Que no estaba por debajo del divisor en cuestión. 5 es más grande que 3, o sea que lo podía considerar. A eso me refiero con estar por debajo. Entonces, 5 dividido 3 lo 1. puedo hacer, pero ¿qué tenía que poner acá? Acá tengo que poner el número, por ejemplo un 1, ¿no? Cosa de que pase lo siguiente. Si yo hago 1 por 3, sigo estando por debajo del 5. No me pasé. Si yo pongo un 2, el algoritmo me dice, bueno, tenés que multiplicar este 2 con el 3 y ubicarlo acá abajo. Pero 2 por 3 me da 6. Ya me pasé del 5. Siempre tenemos que ubicar un número acá, cosa de, al hacer la multiplicación entre estos dos, me quede un número más chico que el que esté analizando en cuestión. En este caso el 5. Entonces, 1 por 3 me da 3. Lo ubico acá. Y ahora resto esos dos. ¿Sí? 5 menos 3, ¿cuánto me da? 1. 5 menos 3. Es 2. 2. Bueno, ahora el 2 me pasa eso, ¿no? De que no lo puedo considerar porque es más chico que el 3. Entonces ahí bajo el 4, ¿no? Esa es la idea de este famoso algoritmo. Una vez que llegó un número que me queda por debajo del divisor, ahí tengo que, entre comillas, bajar el siguiente. Bueno, y acá 3 por 7, 21. ¿No? 3 por 8, 24. 3 por 8. 8. Esto me da 24. ¿Y acá? ¿Alguno recuerda qué pasaba? Me queda un 0. ¿Puedo bajar gratis el 7? Sí, ¿no? ¿Recuerdan eso? Bueno, Sí. si Sí, justo el 7. resto me da 7, perdón, si justo el resto de esa resta que hice, el resto de la resta, perdón la redundancia, si el resultado de la resta me da 0, podía bajar el primer término de forma gratuita, si se quiere. Ahora, si con este número que yo bajé acá no me alcanza, ahí el algoritmo me dice, bueno, tenés que añadir un 0 para seguir pudiendo bajar números. Bueno, entonces, al 7 lo puedo agregar, ahí. ¿Y ahora qué hago? Bueno, 3 por 2, ¿no? Me sigue quedando por debajo. 6. Hago la resta, ¿cuánto me da? 1, ¿no? 1. Y ahora bajo el 5 gratuito. Y ahora, acá si pongo un 5, 3 por 5, 15. 15 Bueno, menos en mis 15. tiempos no se hacía la división así, pero llegábamos igual. Tal cual. Bueno, uno la puede hacer como la recuerde. Yo la recuerdo así. ¿Sí? Pueden usar el método que recuerden siempre y cuando sepan que Y tenía hace una 58 base. años que yo la aprendí, así que Bueno, a ver,
si uno Perdón, ya... 48, sí, 68, tengo 78, a los 10 años terminé, así que a esa Y época. bueno, si uno ya tiene tan arraigado un método que por ahí difiere de este, Claro. úselo, por favor. Porque Mm, sepa que el método que le habrán enseñado tiene una justificación. Este también. Y mm, involucra escribir a los números en base 3, por ejemplo. Y es por eso que Sandra creo que fue quien recordó la idea de, bueno, sumemos todos los números entre ellos, todos los dígitos, mm, y mm. fijémonos si ese número nos queda divisible por 3. O es un múltiplo de 3. Son sinónimos. Entonces, si ese es el caso, el número original también era. Pero tiene que ver con escribir al número en cuestión. Eso no me interesa que lo veamos. Vaya, Estefanía, no hay problema. Profesor, ¿puede Sí. pasar el link Ah, del que link, me tengo sí, que sí. retirar? Dale, sí, los paso ahora para los que se tengan que ir. Gracias y disculpe. Sí, no pasa nada. Eh, Igual el link es el mismo de la otra vez, pero lo Pero vuelvo a pasar. Lo no lo vuelvo, agarré bien, se ve por qué. lo vuelvo a pasar. ¿Y qué habías dicho, Aurora? ¿Que no funcionó el link? O... No, se ve que copié alguna letra mal o algo porque no pude entrar. Ah, bueno, fíjate de copiarlo bien, por favor. Sí, perdón, que no No, lo no pasa pude. nada. ¿Me lo podés poner de vuelta que se me fue? Ah, ¿estás del celular o desde la compu? Sí. No, estoy en la computadora, pero se me fue. Hizo tic y salió. Escucha, fíjate que abajo a la derecha tenés un simbolito como de personas. ¿Lo ves? Espera un poquito. Sí, Y ahí donde dice. fíjate, y fíjate que a la derecha tenés un simbolito que es como un diálogo de texto. Un Oh, no. cuadrado. Lo cliqueas y te aparece para chatear con todos. Te abre el chat. Ah, esto de acá. Ahí Ahora ahí sí. lo ves el link, ¿no? Espera un poquito el chat. Ahora está abriendo. Pero no está nada. Ah, por acá abajo. Sí, acá está, profesor, sí. Bien, genial. Ahora sí, copialo si querés o incluso abrilo ahora Bueno, y listo. aprendí otra cosa nueva. Genial, genial. Bueno, profesor, hasta la próxima. Gracias, ¿eh? Hasta la próxima. La clase continúa, después revisar la última parte. Sí, por favor, gracias. Dale. Perdóname, Juan Cruz, yo también Sí. me tengo que ir. Ah, bueno. Yo te tomé. Sí, es muy vieja. Yo bueno, aprendí de la otra manera, pero la verdad esto le enseñaban a mis hijos, me volvía loco con esta división. Loco, me volvía porque no la terminas entendiendo, pero sí. Por eso, uno tiene que hacer la que está más familiarizado. Yo aprendí esa, y bueno. La que ustedes sepan que tiene una fundamentación de por qué es válida. ¿Sí? Te hago una consulta. Sí. Miércoles que viene, 1 de mayo, ni apareces. Recordame por qué no debería aparecer, porque estoy medio perdido. No, 1 de mayo, es feriado. Ah, si es un feriado nacional o lo que sea, sí, sí, los feriados no. Esa, Ah, está. Sí, sí. por eso te digo, 1 de mayo, Día del Trabajador. Gracias. Sí. No, porque no, figura como que das clase, por eso te pregunto. Ah, bueno, porque cuando subimos las clases, digamos, le mandamos automáticamente para que suba todos esos miércoles. Bueno, tendremos que retirar ese. Quédate tranquilo. Me lo anoto para sacarlo. Listo, maestro. Nos Bueno, vemos, que llama esté del bien. saber. Gracias. Nos vemos, hasta luego, gracias por todo, hasta luego. Bueno. Diego, Sandra, ¿se quedan un momento más o ya se deben retirar ustedes también? No, un ratito más, yo me puedo quedar. Bien. Así aprovechamos el tiempo que tenemos. Diego, Y yo también, un ratito más tengo. dale, genial. Bueno, entonces continuamos ahora, ¿sí? Eh, ok. Pueden indagar por su cuenta, si quieren, qué significa, como decía antes, escribir un número en otra base distinta, si quieren. Y de ahí, si se meten en tema de escribir un número en bases distintas, van a poder quizás deducir por qué es que si yo sumo todos los dígitos de este número y después chequeo si el resultado de esos dígitos que sumé es divisible por 3 o es un múltiplo de 3, entonces ¿por qué eso me implicaría que el número original en cuestión era divisible por 3? Pueden hacerlo, no es la intención de Volta 2000 que sepan el porqué de esa cosa, pero lo que me interesa comentarles es que es algo muy utilizado en un área llamada criptografía, que tiene que ver, bueno, con codificar, decodificar información, por ejemplo. ¿Sí?
Quizás habrán escuchado hablar de la máquina Enigma, Segunda Guerra Mundial, quizás no. Pero bueno, sepan que es una forma de, justamente, valga la redundancia, encriptar la información, ¿sí? Describirla de otra forma la información, cosa de, con un proceso que uno ya conoce, poder decodificar el mensaje escrito en ese código raro y poder entender lo que decía el mensaje original. Bueno, todo eso tiene que ver con escribir números en otras bases, ¿sí? Tiene que ver también con otras relaciones oscuras que hay, pero bueno, es una de las cosas involucradas, ¿sí? Por ejemplo, el binario, el sistema binario, uno podría interpretarlo como la escritura de números en base 2. Base 2, bueno, pueden investigar qué significa, pero eso es lo que hay de fondo. Entonces, ahora, ya que estamos, chequemos, ¿no? 5 más 4 nos daba 9. 9 y 7 nos daba 16. Y justo 16 con 5 nos da 21. Y 21 claramente es 7 por 3. Al menos para mí. Si necesitan hacer la cuenta la hacen, pero 7 por 3 nos daba 21. Efectivamente se cumple la condición que nos traía. Sí, esa era Tosano. la cuenta que yo había hecho de cuando me preguntaba si era divisible. Yo te había interpretado múltiplo. Bueno, divisible y múltiplo son sinónimos, ¿sí? Los podemos usar. Que un número sea divisible por otro va a significar al mismo tiempo que es un múltiplo de ese número. Tal cual. Porque decíamos que era divisible por ese número si al hacer el resto, si al hacer la división, No había resto. no había resto. En este caso, el resto es nulo. No hay un resto, ¿sí? Esto significa que no haya un resto, que obtenemos un 0 ahí, ¿sí? Bueno, o sea que 3, ya que estoy lo escribo. 3 por 1825, esto va a ser igual a 5475. Justo, no hay que sumarle más nada a este 3 por 1825. Genial. Bien, entonces el número con que hay que llenar es 5. ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos llenando ese espacio que nos faltaba acá, ¿no? Bueno, entonces, otro ejemplo, ¿sí? O bueno, más que otro ejemplo, me gustaría que quede registrado en esta clase de hoy, y espero que la vean los demás, de qué significa. Hablamos de potencias, pero nos faltó decir qué significa, por ejemplo, raíz cuadrada, raíz cúbica, que son otro tipo de potencias, pero tienen una simbología quizás un poco distinta. Bueno, si yo les pregunto a ustedes esto, ¿alguna vez vieron ese símbolo? Quizás sí, quizás no. No. Bueno, no. Bueno, ese símbolo se llama raíz cuadrada, ¿sí? Bueno, entonces lo que se estaría preguntando acá es lo siguiente. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 4? Bueno, esto no es otra cosa que hay que hallar un número A, cualquiera, que cumpla que A por A es igual a 4. ¿Sí? Esto es lo que se nos pide cuando vemos esta expresión. ¿Hay algún número que se les ocurra que multiplicado por sí mismo nos dé 4? ¿Algún número que multiplicado por sí mismo nos dé 4? Probemos. Elegí un 2 por número. 2. Bueno, 2 por 2 nos da 4. 2 Sí. veces 2
es 2 más 2. Esa es la forma de interpretar 2 por 2. Bueno, 2 más 2 nos da 4, ¿no? Bueno, parece simple quizás, quizás no. O sea, hay un elemento acá medio raro que apareció ahora. Un símbolo. Pero bueno, podemos decir, sí, es 2. ¿No? Pues 2 por 2 es igual a 4. Y para practicar, tenemos uno más. Si yo les dijera la raíz cuadrada de 49, ¿quién será? Hay que hallar un número que multiplicado por sí mismo nos dé 49. 7 por 7. Bueno, al toque lo sabe Sandra. Diego, ¿vos estás de acuerdo que 7 por 7 es 49? Quizás porque recordás las tablas, quizás porque hacemos la cuenta, ¿no? 7 veces 7, tenemos que sumar 7, 7, 7. Bueno, uno se podría poner a hacerlo. Ahora, si no lo recuerda, ¿qué puede hacer? Bueno, dice, ok, voy a ir probando. Empiezo con los números naturales. Digo, bueno, empiezo 1. 1 por 1, 1. Bueno, no me da 49. 2. 2 por 2, 4. Ok, no me sirve. 3. 3 por 3, me da 9. Bueno, estoy mejorando, pero me falta. 4. 4 por 4, 16. Y así, ¿no? Hasta que eventualmente llega a que 7 por 7 es 49. Bien. Entonces, ahora voy a introducir la idea de la raíz cuadrada. Esto es lo mismo que decir lo siguiente. Este símbolo es lo mismo que si ustedes encuentran el símbolo escrito de esta forma, con un 2 acá. Son exactamente lo mismo. ¿Sí? Y lo que representa es lo que hablamos recién. La cantidad de veces que tiene que aparecer repetido el número multiplicado por sí mismo. ¿Sí? Esto lo pongo entre comillas para que recuerden que es una notación. O sea que si les aparece este símbolo escrito así, o este símbolo escrito con un 2 acá, son lo mismo. Hay que hallar la raíz cuadrada. Ahora, si ustedes tienen la raíz con un número a acá, cualquiera, este símbolo diría que el número a que hay que hallar se encuentra repetido a... perdón, voy a cambiar el símbolo, la letra acá. Voy a ponerle la letra B, así no nos mareamos, porque A ya dijimos que era el número que hay que hallar. Entonces voy a usar la letra B acá, ¿sí? Y lo que tiene que ocurrir es que se tiene que encontrar repetido el número A que habrá que hallar, cosa de que A por A por A por A, las veces que sea, ¿cuántas veces? Se encuentra repetido las veces que nos indique ahí adentro. Ahí dentro no, ahí a la izquierda sería el número B. Repetido B veces, ¿sí? Las veces que nos indique ahí. Bueno, en este caso era un 2, que se repita 2 veces el número que hay que hallar, cosa de que multiplicado por sí mismo, en este caso, nos dé 4. En este caso, nos dé 49. ¿Sí? Bueno. Entonces, si yo les hago la pregunta. La raíz cúbica se dice. De 27. ¿Quién es? Hay que hallar un número que, multiplicado por sí mismo 3 veces, ¿no? Nos lo dice ahí arriba el 3. 3 veces tiene que dar 27. O sea, ¿qué número A por A por A nos da 27? ¿Quién es A? De nuevo, podemos ir probando, ¿no? Si no sabemos, decimos, ok. Con A igual 1.
¿Qué tenemos? 1 por 1 por 1. Tengo un 1. No llego. 2. 2 por 2 por 2. Bueno, ¿cuánto es? 2 por 2, 4. Por 2, 8. No llego. 3. Bueno, 3 por 3, 9. Por 3, 27. ¿Sí? Entonces este resultado sería 3. ¿Sí? ¿Se ve eso que hicimos ahí? Sí, sí. Ahora, ¿se entiende la idea de qué nos representa este símbolo raro de la raíz? Lo único que nos pide es, bueno, tenés que hallar un número que multiplicado por sí mismo, la cantidad de veces que te indique el número que tenés arriba a la izquierda, te da el número que hay dentro de la raíz. En ese caso, el 27. Entonces, si yo les dijera... esto. ¿Y ahora qué hacemos ahí? ¿Se les ocurre? ¿Qué hay que hacer ahí? Bueno, Sandra, no pasa nada, vaya tranquila, sepa que tiene el video siempre grabado en el link. Por favor, guardalo y chequea lo que veamos a lo último. Diego, ¿se te ocurre qué número tendrá que ser que multiplicado por sí mismo 3 veces nos dé 64? Menos 64. Mm, Menos 64 nos tiene que dar. Raro, ¿no? sí. Primero y principal, ¿podrá ser que un número multiplicado por sí mismo nos devuelva un número negativo? ¿Por qué no? Habíamos visto más temprano en la clase una suerte de regla, ¿no? ¿Qué regla? Ay, me pude quedar. Ah, ¿te podés quedar? Bueno, Sí, me perdí la última parte. bueno, no pasa nada. La última parte estábamos preguntando esto de acá. Sí, eso. ¿Qué número multiplicado por sí mismo 3 veces nos da menos 64? Hay que hallar un número que multiplicado por sí mismo nos dé 64 si está 3 veces multiplicado por sí mismo. Diego nos dijo, bueno, ¿podrá ser que un número... Yo le pregunté, ¿puede ser que un número multiplicado por sí mismo 3 veces nos dé algo negativo? Él me dijo que no. Pero más temprano en la clase habíamos visto algo, ¿no? Que nos podía dar una pista de si eso era así o no. Y fijémonos, era acá, ¿no? Esto de acá les propongo usar. Un número negativo o una base negativa elevado a un exponente par nos da un resultado positivo. O sea que ahí lo que podemos interpretar de lo que está escrito ahí es, si tenés un número negativo que está siendo multiplicado por sí mismo una cantidad de veces par, o sea que podemos ir agrupándolo de a grupos de a dos, a esos que se están multiplicando entre sí. Por ejemplo acá, ¿no? Fíjate, tenemos menos 2 elevado al cuadrado, que no es otra cosa que menos 2 por sí mismo. El exponente nos indica que se repite 2 veces acá. Menos 2 por menos 2. Eso lo habíamos interpretado. Taca, taca. ¡Oh! Nos dio 4 positivo. Pero habíamos partido de repetir, ¿no? Multiplicado por sí mismo un número negativo. O sea que pudimos partir de un número negativo, obtener uno positivo como resultado. Pero si quisiera un número negativo como resultado, fíjate, acá abajo hay un ejemplo, ¿no? Si lo repetimos 5 veces, al menos 2, resulta ser que el resultado podemos obtener un número negativo. ¿Sí? Entonces, lo que tendríamos que buscar es un número negativo, ¿no? Porque lo que queríamos que nos quede de resultado final era un signo menos. Había dentro de la raíz, ¿qué número?
Teníamos el menos 64. Y lo que hay que buscar es un número A por A por A que nos dé... Bueno, esto me lo voy a llevar abajo, perdón, no quiero que se confundan. Borro. Pongo el A por A por A, nos tiene que dar menos 64. Eso es lo que queremos. ¿Sí? Bueno, pero ¿quién es A? Lo que vimos allá, en ese pequeño recordatorio, era que si yo agarraba un número negativo, lo multiplicaba por sí mismo, acá aparece 3 veces. Una cantidad impar de veces. ¿Sí? O sea que el A tendría que ser negativo. Bueno, ¿y qué número multiplicado por sí mismo, ahora sí, olvidándonos del signo, nos da 64? Por ejemplo, podríamos probar 1, no nos da, ¿no? 1 por 1, 1 por 1, 1. 2 por 2, 4. Por 2, 8. No. 3 por 3, 9, por 3, 27. 4 por 4, 16. ¿Por 4? 64, ¿no? Sí. Por las dudas. Y si uno lo que puede hacer es esto de acá, ¿no? 4 por 6, ¿cuánto nos daba? 24, ¿no? 4 por 1, 4 y 2 son 6. O sea que sí. ¿Les parece si A es igual a menos 4? Verifiquémoslo. Tenemos menos 4 por menos 4 por menos 4 por menos 4. ¿Esto nos da menos 64? Sí. Una pregunta. Claro, ¿no? Porque por la regla de los signos, ¿qué pasa acá? Estos dos se nos hacen positivo. Ya vimos que era 16. Y después tenemos un 16 positivo multiplicado con el menos 4 negativo. Más por menos nos queda el menos. ¿Sí? Y 16 por 4, 64. Entonces, el resultado de este es menos 4. ¿Sí? Bueno, parecía que no al principio. Sí, sí. Pero recuperando lo que habíamos visto antes, sí. O sea, hay algunos números que, bueno, no vamos a poder hallar un número entero como resultado. Por ejemplo, raíz de 2. Raíz de 2 es un número especial. No nos vamos a meter mucho en detalle. Pero este número en puntual se llama irracional. ¿Eh? Lo podemos representar de manera gráfica. Quizás recordando más adelante lo veamos, pero tiene que ver con el teorema de Pitágoras. Sería lo que mide, si yo tengo un triángulo rectángulo, lo vamos a ver, quédense tranquilos más adelante, pero medio les tiro una idea de que existen estos números que nunca nos va a dar, ¿sí? No es que siempre nos va a dar un número, la raíz de cualquier cosa, que podamos escribir de forma entera. Este de acá es raíz de 2. Lo que mide este segmento de acá. ¿Sí? Bueno, eso es un mini adelanto. Bueno. Entonces, me gustaría mostrar una propiedad más, pero no sé si nos da el tiempo, porque ya estamos ahí. Ya son casi las 17. Lo que me gustaría ahora es darles un espacio si tienen alguna consulta que me quieran hacer. Yo me tengo que retirar. ¿Te tenés que retirar? Bueno, anda tranquilo, Diego, ¿sí? ¿Ah? Si Sandra tenés una consulta, la hacemos ahora y le queda grabado para que la puedan ver después. No, Chao, Diego. la raíz siempre se busca así, probando, digamos. Hay métodos para tratar de hallar raíces, pero para lo que vamos a pedirles a ustedes siempre van a ser números que los puedan hallar relativamente fácil. Bien. Hay formas más avanzadas de poder sacar quizás candidatos a raíces de cosas. Eh, si querés te tiene una pista, ya que estás interesada. Y tiene que ver con los números primos. Pero el tema es que, bueno, no dijimos que era un número primo. ¿Vos conocés cuál es, por ejemplo, un número primo? Ah, me olvidé. No sé, me Bueno, suena, por pero eso hay que recuperar varios conceptos, pero
parten de la base, o sea, te voy a decir de qué parten estas técnicas por ahí un poco más avanzadas. Parten de la idea de recordar cuándo un número es primo. ¿Y cuándo un número es primo? Bueno, un número es primo si tiene como divisores solamente a sí mismo y al 1. Está bien, sí. ¿Eh? O sea, bueno, a sí mismo, menos sí mismo y al 1 y al menos 1. Es eso, ¿sí? Entonces lo que uno haría es, bueno, le alcanza a comprobar hasta cierto valor que involucra un valor primo para poder decidir una raíz de un número enorme, quizás. No nos vamos a meter en detalle porque no les vamos a pedir cosas de ese estilo, así No, que está quédate bien. Pensé tranquila. que era más simple. Mm, Quizás hay otras formas, yo no las conozco todas, pero si conoces alguna o investigas de alguna, me la puedes contar. Vale. Eh, bueno, si no tenés ninguna consulta, si No, querés, me voy, sí, aprovecho y bueno. me voy a buscar al peque. Bueno, entonces la clase que viene retomamos ya con una parte que nos quedó sobre la propiedad de la potencia y continuaremos con quizás la unidad 3 ya. ¿Sí? Dale, 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 buenísimo. Bueno, Muchas gracias. bueno, que estés bien, Sandra. Y a los demás que Igualmente. estén terminando de ver el video, chao. Hasta luego. Un saludo.